reto también, un privilegio estar en esta mañana acá, tomando este lugar. Realmente este lugar donde han pasado grandes predicadores, donde tenemos grandes predicadores, que hoy me toque a mí, realmente es un reto para mi vida y también un privilegio, porque vamos a hablar palabra de Dios, ¿verdad? Y como que vamos a hablar palabra de Dios, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te alabamos, Señor, y te glorificamos, Señor. Gracias te damos, Señor. Nos rendimos a tus pies, Señor. Sabemos que no podemos, Señor. Sin ti no podemos hacerlo, Padre. Te pedimos, Señor, así como aquellos 120 personas que estaban en aquel aposento alto, Señor, y oraron, Señor, y aquellas paredes temblaron, Señor. Te pedimos que tú estés obrando en este lugar, estés obrando en nuestras vidas, Señor, para poder hablar tu palabra, Señor. Úsanos, Señor. Somos siervos inútiles, Padre. Pedimos, Señor, que tu presencia esté aquí en este lugar, Señor, guiándonos, Señor, y que tu Espíritu Santo esté llenando este lugar, Señor. Que la gloria tuya sea derramada, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesucristo, amén. Sí, verdaderamente es muy importante celebrar el Día Mundial de la Oración y sobre todo celebrar entendiendo de que hay muchas personas que hoy aún no conocen de la palabra de Dios, aún no tienen una Biblia en su idioma original. ¿Cuánto nos gozamos nosotros? Que hay veces que tenemos detrás de la cama 5, 6, 8, 10 Biblias en diferentes idiomas, en diferentes versiones, y tenemos estudios y tenemos tantas cosas, pero además tenemos acceso a todos los medios dígase, las redes sociales, donde también podemos encontrar fácilmente sin tener que ser perseguidos, ¿verdad? Y estas personas no lo tienen, pero tampoco también se lo prohíben, mejor dicho. Entonces, es importante que esta oración esté constante en nuestras vidas. Que la iglesia pueda entender que hay personas que ahora mismo, esto que estamos haciendo aquí, es imposible hacerlo para ellos. Se pueden reunir una vez al mes, posiblemente cada 3 meses, en lugares donde no se vean, por supuesto. Sótanos y esos lugares, y no pueden avisarse uno a otro. Así que mire qué privilegio, qué bendición. Tantas gracias a Dios le damos, ¿verdad? Porque podemos reunirnos, dice la palabra de Dios, juntos, los hermanos en armonía, ¿verdad? Pero la historia que nos toca hoy también tiene algo que ver con esto. Precisamente vamos a estar hablando el Evangelio, según San Lucas, en el capítulo 8, a partir del versículo 26. El endemoniado gadareno. Claro, hemos hablado muchas veces sobre este pasaje, hemos escuchado mucho, pero vamos a estar tratando algún tema hoy sobre él también. Vamos a estar viendo esta historia bíblica que nos está diciendo a nuestras vidas. Vamos a orar. Vamos a estar leyendo, como digo, compartiendo la palabra de Dios. Dice, y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo a que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos. Pero rompiéndole las cadenas era impelido, era enviado por los demonios o expulsado por los demonios al desierto. Y le preguntó a Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos puercos o cerdos que hacían en el monte y rogaron que le dejase entrar en ellos, y le dio el permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron a los cerdos, y el hato se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron y dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre a quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto contaron cómo había sido la salvación del endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, y pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando todo lo que había, por toda la ciudad, con grandes cosas que había hecho Jesús con él. Precisamente
la historia que nos ocupa en este día se desarrolla en un cementerio. ¿Se imaginan? Cementerio es un lugar de muerte, pero Cristo puede cambiar la muerte por vida. Dice la historia bíblica que en un cementerio de Gadara, y Gadara también en otras versiones puede decirse Gesada, en la versión de Dios habla hoy, otras traducciones Gesaremos o Jerjesemos. Pero bueno, lo importante es que se encontraba en el lado opuesto o en la parte opuesta al mar de Galilea, en una región que presuntamente era una región gentil, ¿sabes? No era una región que en aquellos tiempos se caracterizaba por personas gentiles, personas que no eran del pueblo de Israel. Entonces, había en aquel lugar, aquel hombre habitaba en aquel lugar, en aquel cementerio. Realmente es un loco vivir dentro de un cementerio. Realmente eso es de loco, vivir dentro de un cementerio. Pero ¿qué estaba pasando a aquel hombre? Dice, la Biblia dice que el endemoniado, en el versículo 30, como lo podemos ver, Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Tenía aproximadamente 6.100 demonios en su vida. Una legión viene siendo 6.100. Quiere decir que aquel hombre tenía 6.100 demonios en él. Se puede imaginar en qué condición se encontraba aquel hombre. Este pobre hombre sufría horriblemente y hacía sufrir a otros. Imaginémonos por un momento el cuadro. Estaba desnudo, vivía entre los sepulcros, rompía las cadenas con que la ataban, daba gritos que no dejaban dormir a nadie. Probablemente practicaba la necrofilia, amaba a los muertos, y hasta la necrofagia, que eso es comida de los muertos también. ¿Se imaginan qué condición, hasta qué punto había llegado aquella persona? Significativamente es la actitud de Cristo en cuanto lo que sabía o lo que sabe del contexto judío. Sabía que no podía pegarse a los muertos porque eran inmundos. Eso lo podemos ver en Números 19:13. Jesús muestra su amor y misericordia por él y por el ser humano, y nada le impide que hiciera el milagro en aquel hombre. Lo cierto es que el cuadro era horrible. Aquel hombre indigente, desnudo, pudiéramos imaginarlo, posiblemente mugroso, embarrado de sangre y con un olor muy desagradable. Pero si nos fijamos y miramos hacia afuera, el mundo, veremos que hay mucha similitud en lo que había o en lo que estaba pasando en aquel cementerio y lo que estaba pasando con aquel hombre. El mundo de hoy, y puede decir algunas características que tiene el mundo en que nos rodea. Una primera característica es, dice que el endemoniado estaba desnudo. Hay desnudez en nuestro mundo. ¿Ustedes lo creen? Hay desnudez en nuestro mundo. ¿Y qué nos viene a la mente? Bueno, es una característica que podemos ver muy fácil. Cuando salimos a la calle, vemos cómo las personas cada día usan menos ropa. Cómo las personas tratan de quitarse la ropa, casi que andan en una condición bastante que no es agradable, por supuesto. A nosotros, a nuestra vista, muchas veces tenemos que cambiar la vista cuando vemos mujeres en la calle porque están desnudas, semidesnudas. Y es algo que caracteriza al mundo moderno, de no tener ropa. Cada día nos parecemos más a esas personas, a nuestros antepasados, a aquellas personas que dicen que casi no usaban ropa. Estamos bastante semejantes a ellos. Las modas escandalosas enseñan cada vez el cuerpo humano. Tal parece que estamos retrocediendo en el tiempo de los indígenas, que vivían medio desnudos. Hay playas de nudismo, portadas de revistas de mujeres semidesnudas, todo tipo de materiales, contenidos eróticos leves, desnudos, etc. Todo esto es el resultado de una desnudez moral del mundo en que vivimos y consecuencia clara del pecado. Todo esto es resultado de la desnudez que vivimos y consecuencia clara del pecado. Esto es esencial. Nosotros los cristianos sabemos que nada de esto pasa por gusto o que está pasando porque va a pasar, sino por el pecado. El hombre paradójicamente descubre el cuerpo y trata de ocultar el pecado. Tratamos de cubrirnos el cuerpo, pero descubrimos claramente el pecado. Y eso podemos verlo aún cuando hay una diferencia en el relato de Génesis 3, la caída del hombre. Pierde su inocencia producto de su desobediencia y trata de una manera ridícula de tapar su desnudez. Imagínense que si vemos el versículo, dice que cosiendo hojas de higuera se hicieron delantales. Eso está en el versículo 7. No sé si alguien vio la mata que cortaron acá atrás, el árbol que cortaron grande aquí atrás. Las hojas que tienen son muy parecidas a las hojas de la higuera. Y ese hombre o esas personas trataron de tapar su desnudez con aquello, haciéndose delantales. ¿Se imaginan lo ridículo que estaban esas personas delante de Dios
¿Cómo lucían esas personas delante de Dios? Desnudez, ¿verdad? Así también lucimos nosotros con esa ridiculez delante de Dios. Y no solamente la desnudez, como le decía, la desnudez física, sino la desnudez moral que hoy tiene el hombre. Realmente salimos y pensamos que podemos tapar o podemos engañar a Dios. Dice la Biblia también en Hebreos 4:13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que delante de Dios podemos tratar de tapar nuestra desnudez, podemos tratar de inventar cualquier cosa, pero delante de Dios estamos desnudos. Y así como aquel endemoniado andaba desnudo y se veía también el pecado de aquella persona, también nosotros tratamos muchas veces, y digo nosotros, estoy hablando del mundo, estoy hablando de todas las personas, tratan de tapar la desnudez y están al desnudo delante de Dios. Tratamos de decir, no, yo no hago eso, yo soy, pero realmente Dios conoce nuestros corazones y sabe bien lo que está pasando en tu vida. Esto nos hace reflexionar que en nuestro mundo moderno también hay una desnudez y es señal de locura que aturde, está aturdido. Miramos el mundo y verdaderamente vemos un mundo aturdido, un mundo que la desnudez lo lleva a hacer cosas que no nos imaginamos hasta el punto que vamos a llegar. ¿No? Yo tengo 52 años, he visto algunas cosas, pero realmente creo que cada día veo algo nuevo de lo que está pasando, hasta el punto que el hombre está depravado, hasta el punto que el pecado está habitando en este mundo. Si salimos a las calles podemos ver situaciones que realmente antes, hace un tiempo atrás, no nos imaginábamos lo que está pasando. Otra característica más de este mundo, que la podemos asociar a este endemoniado, es que este endemoniado dice que era violento. Y era algo que la violencia, ustedes saben que es algo que caracteriza a este mundo. Dice, atado con cadenas y grillos y bajo guardia, a pesar de todo, rompía ataduras y era expulsado por los demonios al desierto. Y lo habían arrebatado completamente. Ese hombre estaba loco totalmente. Esos demonios lo llevaban al desierto y lo llevaban a hacer cosas. Bueno, imagínense que si vamos al capítulo 5 del libro de Marcos, del Evangelio de Marcos, dice que tomaba piedras y con las piedras se cortaba también, se hacía heridas en su cuerpo. Si algo caracteriza a nuestra sociedad es la violencia. El mundo moderno es un mundo violento. Dice el Salmo 141, líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de los hombres violentos. David está haciendo una aclaración, estaba pasando por una situación que el mundo había violencia en aquel lugar donde él vivía, que estaba sobre él una gran violencia. Entonces nosotros podemos ver que también en aquel tiempo se manifestaba en los tiempos del Antiguo Testamento una violencia total, como también había en los tiempos de Jesús. Pero hoy la característica es que este mundo es violento aún más. Dice que la violencia doméstica hacia los hijos y hacia los padres. Hay una advertencia en Pablo, en una de las cartas de Pablo a los Colosenses 3, 20, 21. Y dice que, hijos, obedeced a vuestros padres, porque eso le agrada a Dios. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Y hay también en 1 Timoteo 1:9, también habla de esos que se dedicaban aún, por eso la violencia, mataban a sus padres y aún mataban a sus madres también. Usted se imagina cuánta violencia se ha generado en el mundo, cuánta violencia está generando cada día, desde aquellos tiempos hasta nuestros días. Dice el homicidio, podemos ver el feminicidio, el androcidio, que también muchas veces hoy, con la cultura que hoy del feminismo, solamente se habla de femicidio, se habla de los asesinatos de mujeres, pero también hay androcidio, que es el homicidio o asesinato dirigido a varones, ¿saben? Hoy también las mujeres están vemos también hombres, parejas, en este caso de hombres y mujeres, que la mujer mata también a los hombres. No, es algo normal, no vayan a pensar que solamente, porque hemos visto que en las redes sociales siempre hace mucha divulgación acerca de las mujeres que mueren a manos de sus esposos, pero también hay hombres que mueren a manos de sus esposas también. Entonces es algo bien complicado y algo que está bien característico en nuestra sociedad. Violencia callejera, violencia civil, violencia militar. Ustedes saben, hay también en la Biblia hay una familia, y eso se debe a la violencia familiar. En Jueces 9:5 dice que Abimelech mató a sus 70 hermanos. ¿Se imaginan qué crimen cometió por él ser rey, para él poder llegar a ser rey?
mató a 70 de sus hermanos, los hijos de Gedeón, mató a 70. Y eso lo podemos ver en Jueces 9:5. También David y Absalón. Vemos cómo David tuvo que huir de su hijo porque lo quería matar. Realmente no lo quería, no era para pasarle la mano. David lo quería matar. Al final David no quería que mataran a Absalón, pero Absalón sí quería matar a David. ¿Sabe cómo termina la historia? Absalón se cuelga de su pelo y ahí mismo muere Absalón o lo matan. Pero a Absalón el interés que tenía era de matar a David. Eso estamos viendo cuánta violencia se generaba en ese mundo o se genera en este mundo. Desde Caín se ha derramado la sangre, desde que Caín derramó la sangre de sus hermanos, se han derramado ríos de sangre en el mundo por medio de asesinatos, abortos, guerras, suicidios, etc. El mundo en que vivimos es un mundo violento. Desenfrenadamente cada día la maldad toma decisión sobre los hombres, dando riendas sueltas a la violencia. ¿Creen eso ustedes? ¿Están viéndolo en la calle o no lo están viendo? Somos parte de esa. No hay que ir, ya no tenemos que ir a Detroit, a San Luis, a Baltimore, en Estados Unidos, que son las ciudades. Dice que hay 6 ciudades que son las más, pudiera ser las ciudades más criminales, donde más criminalidad hay. Nosotros estamos viviéndolo acá también. Hace un tiempo, cuando tuve a mi familiar, a mi abuela ingresada en Santa Clara, yo nunca pensé que dentro de un hospital pudiera haber tanta violencia, dentro de un hospital. Quiere decir que de noche yo no podía salir a los pasillos porque no había luz, y en esos pasillos estaban asaltando a la gente había gente que estaba ingresada en el mismo hospital por golpes que le habían dado en los pasillos, dentro de un hospital. ¿Se imaginan hasta qué punto, hasta qué grado está llegando la violencia en nuestro país? Pues entonces nuestro mundo también es un mundo violento, al igual que ese endemoniado. Otra característica más es el amor a los muertos. Este hombre dice que el endemoniado amaba a los muertos más que a los vivos. Nuestro mundo moderno huele a muerto. Esto suena un poco feo, ¿verdad? Pero huele a muerto. Dice Proverbios 2:18, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Dice, las estadísticas son alarmantes. Solamente en suicidio, y vemos Marcos 5:5, que es lo que hacía el endemoniado. Dice que cogía, como le decía ahorita, las piedras y se cortaba, hacía autolecciones. Se cortaba, salía al desierto, hacía todas aquellas cosas que verdaderamente eran, daba horror lo que ese hombre hacía contra su vida. Pues también nosotros podemos ver esto como algo, una característica de nuestro mundo. Dice que unas encuestas en el 2022 se perdieron al menos 49.449 vidas por autolecciones intencionadas, más de 14 muertos por cada 100.000 habitantes, según datos estadísticos vitales de publicación del Centro para Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Estoy hablando de Estados Unidos, no estoy hablando del mundo entero, y eso fue en el 2022. Así que yo estoy seguro que eso ha ascendido. Yo sé que hay más violencia. Hay un síndrome que se llama el síndrome de los cortes o el síndrome del Rizuka, y eso es que las personas, dice en la parte esta psicológica, dice que es cortes en la piel sin propósito inmediato de atentar contra su vida. Conocimos una persona a la cual estábamos predicando, una joven que vivió una vida un poco desenfrenada, producto de las características, el hogar disfuncional donde ella nació, y esto fue algo, lo vivimos nosotros y verdaderamente fue una experiencia que no se nos ha olvidado. Yo lo he contado a algunas personas, a algunos hermanos, pero fue algo bien triste lo que vivimos y lo que vimos en esa persona. Ella usaba esos cortes, yo la veía, mire, yo soy cocinero, ustedes se imaginan un pepino, cuando usted lo raspa por fuera así para picarlo con la cáscara, que usted lo va a comer así con la cáscara. Bueno, así mismo ella tenía rayaduras en todo el cuerpo, no sabía por qué era aquello. Nosotros no le preguntamos, por supuesto, porque no queríamos herirla, no queríamos preguntarle. Y un día ella llegó a nuestra casa, ya era bastante tarde, estaba lloviznando, y ella venía con una cuchilla envuelta en un dedo, así en el dedo, y traía la mano aquí, y ella empezó a hablar con nosotros, y hablando con nosotros se hacía aquellos cortes. De momento salía y se hacía los cortes. Y veíamos cómo la sangre nos caía en el piso. De hecho me manchó un pantalón que yo tenía, porque eran pequeñas heridas en la piel, pero estaba atentando contra su vida. Y eso es algo característico del mundo en que vivimos, que ama a la muerte o ama a los muertos. Aborto, eutanasia, muertes por accidente. Y de la eutanasia estamos hablando también que nosotros somos parte, ya aprobaron en nuestra Constitución también la eutanasia, aquellas personas que tienen una enfermedad terminal, para que sean aprobadas, para que ellos firmen, para que ellos puedan pasar también y ser
parte de este proceso. Yo les digo, yo como cristiano, la muerte es el Señor. El Señor me manda la muerte mía. Yo no voy a firmar ningún papel ni le voy a firmar a nadie para que el Señor, porque estoy violando algo que el Señor dice, que el Señor es el que nos da y nos quita la vida, ¿verdad? Entonces, abortos, eutanasia, muertes por accidentes del tránsito, muertes por consumo de droga, muertes por terrorismo y crimen organizado, por la guerra, muerte por violencia policial, etc. Algún reporte de ACNUR, por ejemplo, una agencia de la ONU para los refugiados, indica que África solamente alrededor de 30 millones de personas refugiadas y desplazados internas solicitan asilo. ¿Ustedes se imaginan qué está pasando con esas personas? Están huyendo de la guerra, están huyendo de todo el desastre, de toda la violencia que hay, que se ha generado en el mundo. Y sobre todo, del amor, es el amor a las muertes. Matar ahí es como algo normal. Poner una bomba en una casa es algo normal. Darle un tiro a una persona es algo normal. Los niños se inician en las bandas a través de, le dan la misión de matar a una persona. Una persona escogida por él, no tiene que ser nadie especial. Una persona que escoge, vete y mátalo, y ya se inicia como un pandillero. Eso es amor a los muertos. Pero además de eso, sin ser categóricos, vemos el apego de los muertos, o el apego de los muertos a través del culto casi generalizado a la muerte. Muchas culturas, incluyendo la cultura mesoamericana, quiere decir México y todos estos países, practican o están muy apegados a la cultura de celebrar la muerte. Y eso se celebra el día 1 y 2 de noviembre. Esos países hacen una gran celebración en pos de la muerte. En esos días van a los lugares, dicen que van a restaurantes y ahí hacen un ritual a esas personas muertas, a esos familiares muertos. Es algo que vive nuestro mundo hoy. También, ¿qué decir de Halloween? El 31 de octubre, que tristemente también ha permeado nuestra cultura, ¿saben? Nuestra cultura está siendo permeada también por el Halloween. Ya aquí se celebra también como una tradición, que nosotros nunca hemos celebrado ni sabemos nada de eso. Pues está celebrándose también. También la cristiandad, y eso es algo bien, bien triste y pudiéramos decir que aún hasta preocupante. No saben definir si pueden o no celebrar Halloween. Ustedes se imaginan hasta el punto que ha llevado el olor que hay a muerte, que nosotros también recibimos también nuestro olor, ese olor también. Los cristianos no saben definir si celebra o no se celebra el Día de los Muertos. Y dice, es suficientemente claro que nosotros entendemos el trasfondo de dicho festival. Y a la luz de la Biblia sabemos que nuestro Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Y eso lo dice Mateo 22, 33. Otra característica que podemos ver es el versículo 7, el versículo 37, mejor dicho. La multitud dice que vio a Jesús o le tuvo temor porque veían a Jesús en aquel lugar. Y dice que le temían. Ustedes se imaginan, le tenían temor a Jesús y no le tenían temor a otras cosas. Claro que detrás de esto puede haber un interés económico. Solamente dice que había en el Evangelio de Marcos dice que habían aproximadamente una cantidad de 2,000 cerdos en aquel lugar. Y aquellos cerdos cuando fueron a vivirlo, cuando Jesús sacó fuera o echó fuera a los demonios, aquellos demonios fueron a vivir en los cerdos. Se imaginan, bueno, los que crían cerdos saben lo que son 2,000. Reinhold debe estar por ahí, sabe lo que son 2,000 cerdos, perder 2,000 cerdos de una sola vez, ¿verdad? Entonces aquella gente, claro, que no querían tener a Jesús en aquel lugar, era una pérdida económica. Así también muchas personas piensan que Jesús es una pérdida económica para nuestras vidas, una pérdida de tiempo en el mundo donde vivimos. Por eso es importante e interesante que estas personas tenían temor a perder la prosperidad, igual que muchas personas hoy tienen temor a perder la prosperidad. Además, Jesús daba libertad y luz en aquel lugar. Y la Biblia dice en el Evangelio, según San Juan, en el primer capítulo del versículo 4 al 11, dice que Él era la luz y que muchos no querían ver la luz. ¿Por qué no querían ver la luz? Él llegó a aquel lugar a dar luz, pero dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. ¿Por qué? Porque la luz da claridad, la luz quita la tiniebla. Y al quitar la tiniebla podemos ver todo lo que estamos haciendo que a Dios no le agrada. Realmente ese es el impacto de la luz. La luz ilumina la oscuridad. Y en oscuridad es cuando el hombre, se decide y es donde más opera la maldad. Estamos viendo casi siempre los robos, los asesinatos. Ahora no, ya está haciendo saber qué hora, pero bueno, se planifica casi siempre en horas nocturnas, ¿verdad? Así también, cuando encendemos una luz, podemos ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Y esa es una característica también de nuestro mundo moderno. Odiar o no amar la luz. Podemos concluir
que el mundo está desnudo. El mundo es violento. El mundo ama la muerte y no ama a la luz. Irreversiblemente no quiere la luz. Pero Dios tiene una solución al problema universal que destruye al mundo. Felizmente observamos la historia en el versículo 15 o el versículo 35, mejor dicho, sentado a los pies de Jesús. Dice que aquel hombre estaba sentado a los pies de Jesús y vestido y en su cabal juicio. Quiere decir, Jesús, vemos una historia de redención, una historia de libertad, de liberación de Jesús sobre aquel hombre. Hay un coro que por supuesto yo no lo voy a cantar, pero un coro que todo el mundo hemos cantado en la iglesia muchas veces. Dice, al que el Hijo hace libre, Él es libre en verdad. Dice que rompió mis cadenas, me dio vida nueva y en el fondo del mal echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad, ¿verdad? Dice, porque precisamente Jesús y es Él es la única solución de nuestros pecados. En este mundo que está perdido, en este mundo que tiene ese olor a muerte, que hay tanta violencia, que vemos la desnudez y que vemos que no aman la luz, la única solución para este mundo está entre nosotros, es Jesús. Y no hay que esperar a hacer nada grande, no hay que hacer un sacrificio. El sacrificio está hecho, fue Él mismo. Dice que Jesús envió a su Hijo, Dios envió a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Ya el sacrificio está hecho. ¿Qué nos toca a nosotros? Tomar la decisión. Yo no sé si en esta mañana algunos dentro de las visitas que tenemos han venido otras veces y no han tomado esa decisión, o vienen por primera vez y aún no han tomado esa decisión. Hoy puede ser un buen día. Dice también la Biblia que Jesucristo, Él mismo propiamente, dijo que era la resurrección y la vida. Y lo dijo frente a la tumba de Lázaro. Pero además hay una parte, una porción de la Escritura en Juan 11:43 que dice, Lázaro, sal fuera. Usted se imagina, si en aquel momento, imaginemos la vida que da Jesús, si en aquel momento, lejos de decir Jesús, Lázaro, sal fuera, dice, sal fuera. ¿Cuántos sepulcros se hubieran abierto en aquel momento, hubiese salido afuera? ¿Cuántas personas hubieran resucitado en aquel momento? Así también Jesús puede hacer resucitar a muchas personas de este mundo caído, de este mundo destrozado por el pecado. Hoy es tu día de salvación. Si has venido por primera vez y no has aceptado a Jesús en tu corazón, hoy puede ser tu día. Solamente tienes que levantar tu mano y entender que eres pecador, que Dios puede hacer el cambio y la diferencia en ti. Dios te bendiga. Que Dios puede hacer, Dios te bendiga, ese cambio y esa diferencia en ti. Dice la Biblia también en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar, destruir. Y yo he venido a que tengan vida, y para que tengan vida y vida en abundancia. Dice también la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Dice que no hay otro lugar, otra manera para llegar a Jesús, solamente a través de Él. En esta mañana, yo no sé por qué estás pasando, yo no sé si tú estás pasando por una prueba, una situación. Estas personas que han levantado la mano, yo sé que puede haber otras personas aún que por temor o porque no quieren dar su fe, su testimonio público, a lo mejor no lo hacen. Pero déjenme decirle algo. Jesús dice que fue crucificado, fue llevado a una... No lo pintan como lo viste en las películas, que tenía puesto algo para taparse. Jesús estaba desnudo, totalmente desnudez en ese lugar. Jesús no sintió pena para pararse en ese lugar. Jesús lo hizo por nosotros. Si Jesús lo hizo por nosotros, nosotros también podemos hacerlo por Él. Solamente tenemos que levantar nuestra mano y decir, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero ser otra persona, yo quiero que Dios cambie y transforme mi corazón. Este es el tiempo, es el día agradable de salvación. Hoy puede ser tu día especial de salvación. Solamente eso. Levanta tu mano y acepta a Jesús como tu único Señor y Salvador. Dios le bendiga. Dios le bendiga otra vez. Por allá arriba. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Por aquí. Levanten bien las manos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Vamos a orar por cada una de estas personas que levantaron las manos. Pero también voy a orar por aquellos que no la levantaron. Que yo que sé que su corazón están dispuestos a recibir a Cristo, pero no lo hicieron ahora. Usted tiene tiempo, pero no sabemos cuál es el tiempo. Recuerde lo que siempre digo. Nuestro carnet dice la fecha de nacimiento, pero no dice la fecha que vamos a morir. Hoy es el día de salvación. Este es el tiempo que Dios quiere que tú te arrepientas y vengas a sus pies. Puede ser ahora. Es ahora. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la bendición que nos da de predicar tu palabra, Señor. Gracias por cada una de esas manos que se levantaron y sobre todo por sus corazones dispuestos a salir, Señor, dispuestos a ver la luz tuya, Señor, y esa libertad que tú nos das, Señor,
que solamente podemos alcanzar en ti. Gracias sobre gracias te damos, Señor. Bendícelos y permita que ellos puedan seguir creciendo en tu palabra, Señor. Usa, Señor, a tu iglesia para seguir llevando el evangelio a estos lugares, Señor. A estos lugares donde están tenebrosos, Señor. Donde el pecado ha reinado por muchos años, pero sabemos que la gracia tuya es superior al pecado, Señor. Te pedimos, oh Padre Celestial, que nos uses para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.